Hola, buenas noches. Mi nombre es Emanuel Murillo. Soy alumno de la Ingeniería en Sistemas del primer trimestre. Como pueden ver, esta presentación va para la materia de Ética y Cultura Universitaria. Y en esta presentación hablaremos del Código de Ética a la rama de la Ingeniería, que será nuestra futura profesión al graduarnos de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Primero, veamos una introducción breve sobre qué es la ética y a qué profesión nos vamos a dedicar. Sencillamente, la ética, como dice aquí, se considera la forma en la que un individuo se comporta en forma correcta o incorrecta en base a sus ideales morales. Una forma más coloquial de explicar esto es decir, la forma en la que cualquier persona se comporta en sociedad en base a lo que esa persona cree o asume de correcto o incorrecto. Es decir, no es lo mismo que yo actúe de cierta forma ante una situación a que otra persona lo haga. Esto puede ser visto de una manera muy interpretativa y ambigua, ya que muchas personas pueden ver algo correcto como lo que muchas personas pueden ver esa misma acción de forma incorrecta. Y a su vez podemos entender que la ingeniería es el estudio en el que un individuo se encarga de resolver un problema en base al ingenio, al estudio y al uso de cálculos matemáticos, al igual que otras herramientas a las que se le facilite, dependiendo de su área. Las bases de la ingeniería, como podemos ver aquí, en un resumen corto y simple de explicar, es el ingeniero encuentra un problema, estudia e interpreta las variables y variantes de ese problema, realiza un proceso de solución en base a lo ya antes estudiado o antes mencionado y está encargado de mostrar un resultado final o de entregar una respuesta en base al problema inicial. Este resumen puede ser básicamente en una sencilla palabra. El ingeniero se encarga de ver y solucionar un problema, no solamente con sus ideas, sino con lo que él ha estudiado y con lo que a lo que el problema se refiera a nivel de contexto. Ahora, ya que entendemos la ingeniería y la ética en formas individuales, unámosla para entender el código de ética profesional de un ingeniero. Primero, la competencia en un ingeniero se basa en qué tan bien o de qué forma resuelva dicho problema estipulado ya sea por la sociedad o por un cliente específico. Y la competencia se basa mucho en aptitudes formativas. ¿Qué son las aptitudes formativas? Sencillo. ¿En qué bases el ingeniero se formó para llegar a ser un profesional actualmente? Si un ingeniero se formó con bases morales y aptitudes formativas muy escasas, ese ingeniero va a ser un ingeniero mediocre o poco eficiente. En cambio, si un ingeniero tuvo bases formativas mucho más estables, firmes y moralmente correctas, ese ingeniero puede llegar a ser un profesional excelente. Por ende, llegando a cumplir con la con la ética correcta de un ingeniero o de un profesional general. Como podemos ver, existen los factores basados en la ética y las bases del ingeniero. ¿Cuáles son las diferencias de este? Es sencillo. El factor basado en la ética se asemeja a cómo el ingeniero actúa en base a lo que él cree. Y las bases, es decir, lo que a todo ingeniero se le enseña. Por ejemplo, un factor basado en la ética puede ser, si yo quiero realizar esta acción y tengo que cobrarle más barato o más caro a mi cliente por un producto que yo debo usar para solucionarlo, la ética personal sería usar el producto más barato, ya que se generará el mismo resultado y así el cliente no gastará más dinero, sabiendo que no habrá una diferencia grande en el proceso. En cambio, una actitud incorrecta o poco moral sería hacer que el cliente o la sociedad gasten más dinero, sabiendo que independientemente del uso de cualquiera de las dos opciones, se genera un resultado óptimo. En cambio, las bases de cualquier ingeniero son solucionar el problema de la forma más eficaz posible. Es decir, si un ingeniero conoce dos caminos y elige el camino más largo por decisión propia, ese ingeniero no tiene bases adecuadas. Es decir, actúa de forma egoísta o poco competente. Ahora, como ya hemos hablado, existe el código de ética profesional para cada profesional, valga la redundancia y me disculpan, moderno. Un médico, un abogado, un ingeniero, un artista, un cantante o incluso a profesiones mucho más sencillas como lo son un cajero, un obrero o un demoledor. Pero ¿cuáles son las bases y los deberes principales de todo ingeniero? Bueno, las podemos ver aquí listadas. Iré nombrándolas y luego explicándolas de forma personal. Considerar de capital importancia la seguridad, la salud y el bienestar del público.
Es decir, tener en cuenta que a la hora de realizar un trabajo o una obra, se debe tener en cuenta la salud principal, ya sea de quien va a usar ese producto o del que quiera o del que quiera crear ese producto. Realizar servicios solamente en áreas de su competencia. Si yo soy un ingeniero en sistemas, como lo planeo ser, no me ocuparé de hacer trabajos de un ingeniero arquitectónico o de un ingeniero civil, ya que no me competen. Y al querer involucrarme en un trabajo que no me compete o en el que no estoy inducido, puedo llegar a cometer fallas abismales, haciendo desastres a nivel general. Emitir declaraciones públicas solamente de manera objetiva y veraz. Un ingeniero no puede ser redundante y un ingeniero no debe ser sagaz. El ingeniero sagaz de forma incorrecta. El ingeniero debe ser siempre completo y totalmente honesto, directo y diplomático. Es decir, debe ser una persona de valores completamente honorables. Actuar para cada empleador o cliente como agentes o fiduciarios leales. ¿A qué se refiere esto? A la hora de trabajar con un cliente o con la sociedad como tal de nuestro país o de nuestra profesión, debemos actuar de forma total y absolutamente leal. Es decir, yo trabajo para ese cliente o para estos clientes y no les entrego a otras personas lo que ellos me den a mí o lo que ellos me confíen a mí. Yo seré una tumba. Lo que ellos me confíen como trabajador, me lo llevaré yo y solo lo sabrán ellos y yo. Evitar los actos falaces, no decir mentiras. El ingeniero debe ser honesto y no ser mentiroso. Si yo no puedo hacer un trabajo o no me siento capacitado para hacer un trabajo, no puedo mentir y decir que lo soy, porque eso hace que la persona que me contrate pierda tiempo y yo quede como un mentiroso y una persona deshonesta y poco confiable a la hora de ser un profesional. Es decir, nunca me van a contratar. Conducirse de manera honorable, responsable, ética y legal para poner en alto el honor, la reputación y la utilidad de la profesión. Esto se explica por sí solo. El ingeniero es todos estos sinónimos. Es una persona honorable, responsable, altruista, ética y legal ante todo. Un ingeniero no puede considerarse a sí mismo patana, poco ética, irresponsable y ilegal, porque eso implicaría que no es un ingeniero, es solamente un ladrón tramposo. Y para concluir, porque siento que me estoy extendiendo un poco más, la ética y moral profesional del ingeniero. Este sería un resumen global de todo lo que hemos hablado. Como sabemos, la ética responde de parte de la moral personal y los profesionales dependemos en su totalidad de esto para entregar un resultado decente y honesto. En base a lo que hemos dicho, podemos concluir algo. Un profesional se basa en su ética personal y en sus bases estudiadas. Como ingenieros, debemos entender que trabajamos para la sociedad, para mejorar todo lo que va siendo modernizado y a la vez debemos entregar resultados honestos, concretos y directos. No, eso no implica que un ingeniero se pueda equivocar. Las equivocaciones se dan siempre, es común, pero el ingeniero se equivoca cuando es algo fuera de sus manos o fuera de su jurisdicción. En cambio, si un ingeniero se equivoca por culpa propia, es falta de ética, ya que pudo haberse evitado un desastre. Pero las equivocaciones no nos hacen menos humanos. De hecho, nos logran llegar a ser humanos. Sabiendo la ética y la moral profesional del ingeniero, podemos concluir que el ingeniero debe ser alguien completo y totalmente honorable en todo el sentido de la palabra. Una persona con responsabilidad altísima, con una ética impecable, con unos estándares muy altos de producción y de resultados, y con referencias impecables de parte de otros trabajadores y de compañeros ingenieros. La ética del ingeniero se basa en algo simple y sencillo: trabajar para mejorar el mundo y siempre ser honesto y leal. No habría otra sinónimo que lo defina mejor que eso. Habiendo dicho eso, les doy gracias por su atención. Muchas gracias, profesor, por estar aquí conmigo. Les pido por favor, si están viendo esto en YouTube, que se suscriban a mi canal, le den like y comenten qué les pareció mi exposición. Me gustaría escuchar su feedback como estudiantes o como docentes. Y una vez más, les agradezco por todo. Que tengan muy buenas noches y hasta luego.